Amén. ¿Me puedes pasar mi laptop, Mauri? Hoy no vino Cindy, andan en Disney. Así que tuvimos que usar mi laptop para poner anuncios y canciones y todo. Pero gracias. Dios es bueno. No, está bien así. Gracias. Ok. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y hoy quiero hablar. Denme un segundito. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y hoy quiero hablar sobre un tema específico que sentí toda la semana que tenía que hablar. Y es sobre el poder sobrenatural de la gratitud. Poder sobrenatural de la gratitud. Y Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Déjenme, lo voy a poner en otra versión para poder, para no parecer español de 1500. Ahí está. El 17 dice, uno antes, dice, nunca dejen de orar. Me agrada que dice, nunca dejen de orar. Y en medio de tu oración, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y después de eso dice, no apaguen al Espíritu Santo. Y hay una serie de cosas antes y después. Pero me llama la atención algo. Te dice, no dejen de orar, sean agradecidos en todo y no apaguen el espíritu. No podemos ser agradecidos si primero no tenemos una vida de intimidad con Dios. Aquel que no conoce a Dios no puede agradecer de una manera sincera todo, o no puede vivir agradeciendo en toda circunstancia. En este mundo, y veía un post esta semana de una persona que decía, llegas a una persona de Guadalajara que conocemos muy bien, es cristiana, y decía, hace mucho que no estaba en el ambiente laboral, dice, pero consiguió un trabajo, dice, y me doy cuenta de algo, dice, voy a una empresa y todos están de mal humor. Y llego al trabajo y todos están quejando. Y llego aquí, dice, yo estaba acostumbrada al ambiente de iglesia en donde hay hermandad y el otro, dice, pero en el mundo, dice, en el día a día, dice, me doy cuenta que hay muchísima gente triste y muchísima gente que vive en amargura y que vive enojada y en soledad. Digo, no le dije nada, pero dije, ups, sí es cierto. Y me doy cuenta que cuando el mundo no conoce a Dios y cuando no tiene una relación con Dios y no está orando constantemente, no puede dar ese siguiente paso de ser agradecidos en todo. Claro que podemos agradecer por cosas, pero es difícil agradecer en todo. Esa es la gran diferencia. Y si no somos agradecidos en todo, es difícil poder mantener el espíritu encendido. Te dice, ora sin cesar. Ayer le enseñé ese chiste a mi primo que lleva poco en el Señor y le dije, cuando oremos hay que orar sin cesar. Ok, ¿por qué? Le digo, no, es un chiste cristiano, es nada más, porque dice la Biblia, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo y no apaguen el espíritu. Es una cadenita. ¿Quieres mantener el Espíritu de Dios encendido en tu vida? Aprende a ser agradecido, agradecida en todo. No dice agradece, no dice sean agradecidos por todas las circunstancias, porque eso es algo
Es una clave de este versículo. Nos dice, sean agradecidos por todo lo que te pasa. Ay, Señor, gracias porque me caí y me rompí la pierna. No dice eso. Gracias porque ya porque se me fueron todos mis clientes. Gracias porque mi familia se deshizo. No dice eso la Biblia. No, en medio de las tragedias no dice, da gracias por esa tragedia. No, dice, dame gracias en medio de tu tragedia. Dame gracias en medio de la situación por la que estás pasando. ¿Por qué? Porque siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Me encanta esa canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. ¿Por qué? Porque si lo tenemos a Él, realmente tenemos todo. Si lo tenemos a Él, realmente tenemos falta de nada. Y siempre hay algo por lo cual estar agradecido, incluso cuando parezca que no. Ayer que fuimos a esta comunidad, yo creo que hay muchos de ustedes que a lo mejor han estado en misiones, etcétera. Y le decía ayer a mi esposa y a mi papá cuando llegamos, dije, hubo un nuevo amor que se despertó en mí. He ido de misiones muchas veces, a otros países, etcétera, pero ayer sucedió algo en mi corazón y siento que es algo que Dios ha estado despertando para este tiempo. Y veía a los niños y uno de los niños tenía una hebilla marcada, un niño de 3, 4 años. Y me imaginaba a mi hijo y decía, no tienen la culpa, pero yo no sabía que ese niño tenía una hebilla marcada. Simplemente nos estacionamos y sale este niño y lo abraza la persona que nos había invitado. Y lo vi y sentí de parte de Dios un llamado para ese niño. Y lo vi y dije, quiero abrazarlo, quiero abrazarlo. Nos bajamos y me dice esta persona, me dice, él es el niño que les había contado que tenía una hebilla marcada. Ayer ya se les notaba muy poquito. Y dije, wow, ese niño tiene un propósito. Desde que lo vi, lo sentí. Entonces me bajo y le digo, ¿me dejas darte un abrazo? Sí. Y lo abracé y le dije, ¿sabes que Jesús te ama mucho? ¿Sabes que Dios tiene un plan maravilloso para ti? Sí. Entonces, nos vamos con los niños y empezamos a hablar, a estar con todos y se despertó un nuevo amor. Y venían las niñas y les decía, qué padre está tu dibujo, mi amor, mi corazón, mi princesa. Salía de mí una ternura hacia ellos. Y estos niños, me puse a pensar, yo creo que en toda la semana, ¿cuántas palabras de ánimo pueden recibir? ¿Una, si acaso? ¿Dos? ¿Ninguna? Y es por eso que apenas le decía uno, qué padre dibujas. Y el otro, mira el mío, hermoso te quedó. Este se merece un 100. Y Mauri, digo, él es arquitecto, ¿eh? Así que él los va a calificar bien duro. Y los veía, no, sí se merecen un 100 porque son puros artistas, ¿no? Sí, y todos los niños felices, los veías con sus rostros. Y luego les dije, ¿quieren sentir la presencia de Dios? Sí. Pusieron sus manitas así, les dije, pónganlas así, cierren sus ojos, imagínense al Padre sonriéndoles y diciéndote te amo. Ahora imagínate, ahora dile, quiero sentir tu presencia. Y los niños, quiero sentir tu presencia. Y los niños con sus ojos cerrados, no los abrían. Y en ese momento dije, necesitamos empezar a orar. Empezamos a orar por niños, unos casi se están cayendo, otros estábamos profetizando sobre ellos. El cielo bajó en ese momento, porque hubieron corazones dispuestos. Y me acordé de cuando decía que Jesús veía a la multitud y su corazón era movido por compasión. Y en medio de todo esto decía, Dios nos ha dado tanto. El hecho de que podamos saber, de que podamos tener un techo, de que podamos tener comida, de que podamos celebrar, de que podamos ir a una fiesta de Navidad, de que podamos estar en este salón con clima, con un equipo de sonido, con una guitarra, con el que lo toca a lo mejor no tan bien, pero pues tenemos una guitarra. A lo mejor el tener un proyector, el tener unas sillas,
el que puedas salir de aquí, ir a comer, ir a tu casa. Esas son bendiciones materiales. Pero la bendición más grande, esto se puede ir. Pero la bendición más grande que tenemos es el que lo conocemos a Él. Es que aún quitándonos todo esto, a Él lo seguimos teniendo. Y tenemos que entender que siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Yo nunca, que, es triste cuando un cristiano no está agradeciendo. Te voy a decir por qué. Cuando tú agradeces, tú estás asociándote con el Espíritu de Dios para ver cosas pasar. Lo contrario a la gratitud, ¿qué es? Ingratitud es quejarse. Una persona que no está agradeciendo por algo, normalmente se está quejando. Y cuando nosotros estamos quejándonos, estamos asociándonos con otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Y yo nunca he visto, es difícil bendecir algo por lo cual no estás agradecido. Esa la voy a repetir. Es difícil bendecir algo o alguien por lo cual no estás agradecido. No digo que es imposible, pero es muy difícil. Si yo no estoy agradecido por mi trabajo, me va a ser muy difícil bendecirlo. O voy a tener, hablando de una forma normal, obviamente estoy orando y voy a decidir bendecir esto, pero en mi día a día yo no bendigo normalmente las cosas por las cuales no estoy agradecido. Más bien empiezo a quejarme. Ay, este trabajo, y sí, o ya estoy harto de mi papá, de mi mamá. No es cierto, no es cierto. Ya estoy harto de mis hermanos, ya estoy harto de mi esposa, tampoco es cierto. Ya estoy harto de mi, tampoco es cierto. Ya estoy harto del suegro. No es cierto, no es cierto. No, ponte a pensar, hay muchas cosas por las cuales normalmente podemos empezar a quejarnos. O ya estoy harto de este clima. Hay veces en que, ay, ya quiero que salga el sol, y ya está el solazo, ay, ya quiero que se venga el friito, ay, ya quiero que... No sé, hay mil cosas por las cuales te puedas quejar, pero te aseguro que en cualquiera de esas cosas por las cuales te estás quejando, es difícil dar gracias a Dios. Es difícil bendecirlas. Perdón, es difícil bendecirlas. Es difícil bendecir un trabajo o un negocio por el cual te quejas. Es difícil bendecir a tu familia si normalmente te estás quejando de ellos. Y yo veo a Jesús y hay un versículo, una historia. Si me acompañas rápidamente en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 41. Dice, viene un niño, estaba Jesús predicando y no tenían que comer. ¿Ok? Y Jesús le dijo, bueno, siéntenlos en grupos. Perdón, llegó un niño y dijo, esto es todo lo que tengo. Tengo 2 peces y tengo 5 panes. Y dijo Jesús, con eso, con eso tenemos. Sienten a la gente. Los discípulos no sabían qué iba a hacer, ¿no? Y en el versículo 38, me voy a ir un poquito antes. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron. Tomó 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo. ¿Qué hizo? Los bendijo. Miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera quejado y hubiera dicho,
No, ¿qué vamos a hacer con esto, chavos? A ver, en serio, a los discípulos. A ver, chavos, ¿qué vamos a hacer con estos 5? No, no, vayan y busquen. Con esto no alcanzamos ni para que coma Pedro. O sea, ¿qué vamos a hacer con estos panes y con estos peces? A lo mejor los hubiera bendecido. Bueno, vamos a bendecir esta comida para que se la coma Pedro, para que se la coma la primera persona. Pero cuando hay gratitud, hay una bendición sobrenatural. Cuando hay una bendición sobrenatural, hay multiplicación. Una vez que tú realmente estás agradecido, viene multiplicación a tu vida. Y muchos me podrán decir, pero es que ¿cómo quieres que agradezcas si no veo nada, Josué? ¿Cómo quieres que agradezca si realmente no veo que Dios esté obrando en mi vida? Ya llevo tanto tiempo así, o ya llevo años en esta situación. Primera Tesalonicenses, dale gracias. Empieza a darle gracias a Dios en medio de esa situación para que empieces a ver multiplicación. ¿Quieres ver a Dios actuar en tu vida? Agradece. Agradece. Siempre hay algo por lo cual agradecer a nuestro Dios. Y te quiero dar unas pequeñas claves, si quieres, para los que están tomando apuntes, de lo que pasa cuando agradecemos. ¿Qué es lo que hace el dar gracias? ¿Qué es lo que hace la gratitud en nuestras vidas? Y si lo quieres ir apuntando, punto número 1, establece la bondad de Dios y te conecta con las cosas buenas de Él. Establece la bondad de Dios y te conecta con las cosas buenas de Él. No sé si te ha pasado, a mí sí. Estoy en una situación y yo empiezo a agradecer y empiezo a tomar la decisión de agradecer. Y digo, a ver, ¿por qué voy a agradecer? Bueno, gracias Señor. Pero genuinamente agradecer, o sea, pensar, no nada más con que, bueno, te doy gracias por mi familia y te doy gracias por... No, no, no. Genuinamente decir, oye, a ver, Padre, gracias por esto. Gracias por... Y me empiezo a dar cuenta de su bondad. El no ser agradecido es el enemigo cambiando tu enfoque de mirar a Dios y mirar a los problemas. Te voy a repetir, el no ser agradecido es el enemigo cambiando tu enfoque de mirar a Dios a mirar hacia los problemas. Y cuando yo empiezo a agradecer, empiezo a reenfocarme en poner mis ojos en Jesús. Porque cuando agradezco, veo su bondad. Entonces, en cuanto agradezco, me acuerdo y digo, no, Él ha sido fiel. Wow, no, sí. Esta semana yo estaba genuinamente, y por eso Dios me estuvo hablando de esto, hubieron un par de situaciones en las cuales me quejé y no estaba entendiendo a Dios. Decía, Señor, perdón, me empecé a mover. Le decía, Señor, no entiendo esta situación y estoy confundido. Y sentí claramente que Dios me dijo, ¿y hasta aquí no he sido bueno contigo? Y yo, sí es cierto, Señor, perdóname, me pedí perdón por no ver su bondad. Y dije, tienes razón, y empecé a darle gracias, y gracias por esto, y gracias por lo otro, y gracias porque hasta aquí. Y en cuanto empecé a hacer eso, volví a reenfocar mi mirada en todo lo bueno que Él es. El ser agradecido te conecta con Él. Y si quieres apuntar ahí un versículo, Salmo 92:1. Perdón. Salmo 92:1 dice, bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a su nombre y anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Cuando yo doy gracias, puedo anunciar su bondad en la mañana y su fidelidad. Si yo no agradezco, no puedo conectarme con su bondad y fidelidad. Es difícil. ¿Y qué pasa? Cuando yo no, esto va más allá, pero cuando yo no veo su bondad, es difícil para mí adorarlo. Este ya es un tema de alabanza, pero siento que lo necesito decir. La alabanza es una respuesta a su bondad.
Yo le alabo y le adoro en la medida en que entiendo su bondad. ¿Por qué es difícil para una persona del mundo, vamos a ponerlo así, o que no conoce a Dios, adorarlo? Porque no sabe qué es esto, no lo conoce. Pero una persona que ve su bondad, wow, es imposible no rendirme y decirte gracias. La alabanza es agradecimiento. Cuando yo veo su bondad, puedo alabarlo. Punto número 2. El dar gracias prepara una plataforma para que tus oraciones sean contestadas. El dar gracias prepara una plataforma para que tus oraciones sean contestadas. Acompáñame al Salmo 50, versículo 14. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Bueno, está muy bueno. Haz que el Salmo 50, versículo 14, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Salmo 50. Agradece y cumple los votos que le has hecho al Señor. ¿A qué se refiere? Tu devoción a Él. Cuando tengas problemas, llámame y yo te rescataré, dice Dios. ¿Qué promesa? Yo creo que con eso ya podemos cerrar y terminamos la predicación. Listo. ¿Qué promesa? Dios ve tu corazón, es lo que más Él anhela. Dios ve lo que hay en tu corazón. Y dice, me encanta que Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? En la cárcel estaban adorando a Dios. Si hay una situación en la cual pudieras quejarte es en la cárcel, y ellos decidieron adorar y alabar. Y el alabar es agradecerle a Dios por su bondad. ¿Qué pasó este miércoles en la clase? Estábamos hablando de José. Yo una vez prediqué sobre José, pero José, Dios lo llevó del pozo al palacio. Las 4 P's de José: el pozo, con Potifar, a la prisión, al palacio. Lo echaron al pozo y de ahí fue sacado y fue a casa de Potifar e hizo todo con excelencia. Después le pusieron un 4 y fue echado a la prisión, y ahí los de la prisión le tuvieron confianza. Y después de ahí fue llevado al palacio por revelación de Dios en sueños. Pero ¿qué pasa en medio de todo esto? Su corazón se mantuvo honrando y buscando a Dios. Ese es el corazón que Dios está buscando que tengamos. Y si no lo tenemos, hoy es tu oportunidad para empezar a dar gracias y tener un corazón de gratitud que desate cosas sobrenaturales en tu vida, cosas que este mundo no entiende. Punto número 3. Cuando damos gracias, Dios protege lo que Él ya ha hecho en tu vida. Entendí algo, y esto es sobre los pensamientos, pero aplica esto. Cuando yo tengo pensamientos que no son de Dios, cuando yo tengo pensamientos, hay algo que Bill Johnson dice que me gusta mucho. Dice, yo no puedo evitar que un pájaro se pose sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que haga nido en ella. ¿Qué se refiere? Tal vez el enemigo traiga pensamientos a mi cabeza, pero es mi decisión el mantenerlos ahí o el desecharlos en ese momento.
Cuando empiezan a anidarse esos pensamientos en mi cabeza, yo quiero ponerte una imagen muy gráfica. Pero a veces necesitamos esas imágenes gráficas. A mí me encanta que Jesús decía cosas asquerosas, ¿no? De que el que me quiera seguir tiene que comer mi carne y tomar mi sangre. Yo creo que la primera vez que escucharon eso, ¿de qué está hablando este hombre? Pero solamente el que tenga oídos para oír, que oiga. Imagínate que un perro viene y hace sus necesidades, excremento aquí. Y yo dejo ese excremento aquí por 3 semanas. ¿Qué va a pasar? Sí, es fácil, ¿eh? Se seca y no huele. Bueno, depende qué comió. No, ¿cómo? Bueno, vamos, es más, vamos a dejar un pañal de bebé aquí. Ahí sí, para que... Un pañal. Sí, sí. ¿Qué va a pasar? Una, empieza a oler feo. Bueno, eso desde el inicio, ¿no? Pero empieza a suceder algo, empiezan a ver, exacto, gusanos, moscas. El ambiente en este cuarto, ¿qué pasa? Se hace fétido, ¿verdad? Pero eso es lo mismo que pasa con los pensamientos. Cuando tenemos pensamientos que no provienen de parte de Dios, no es el Espíritu Santo el que está en tu vida y dando vueltas en tu vida. Son otros espíritus, son aquellos a los que les gustan esos pensamientos en tu cabeza. Pero cuando yo pienso y medito en la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que permanece en mí. Que lo mismo pasa con la acción de gracias o con la queja. Cuando yo me quejo y le doy cabida a esos pensamientos de seguirme quejando, es como invitar, lo que decía al principio, a espíritus que no son el Espíritu Santo y me asocio con ellos. Es por eso que cuando yo mantengo pensamientos de agradecimiento, yo mantengo las bendiciones de Dios y las promesas de Dios vigentes en mi vida. Muy sencillo. Les pongo este ejemplo. Dios siempre es fiel a su palabra, ¿ok? No quiere decir que... Pero yo puedo retrasar muchas de las cosas que Él quiere hacer en mi vida por mi falta de agradecimiento. Ejemplo muy sencillo. Sale el pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa de Dios. Cruza un mar que se abre en dos. Una vez más, Dios mostrando su mano poderosa. Tienen hambre y les cae pan, bueno, no pan, maná del cielo. Ellos lo único que tenían que hacer, ¿qué era? Caminar. Caminar y seguir la presencia de Dios hasta la tierra prometida. Era todo lo que tenían que hacer. Pero empezaron a quejarse. Uy, pero es que allá en Egipto teníamos esto. Dejaron de acordarse de lo mal que estaban en Egipto. Dejaron de acordarse de cómo de los trabajos forzados, etcétera, y se acordaban de las pequeñas cosas buenas. Lo primero que el enemigo va a querer hacer es recordarte las cosas viejas y que te olvides de lo mal que estabas. Entonces empiezan a caminar y, ay, es que en Egipto teníamos esto, y se quejan tanto que retrasan la promesa de Dios por 40 años. Tanto que Dios dice, ¿sabes qué? Con esta generación no lo voy a hacer, voy a hacerlo con sus hijos, que tengan una nueva mentalidad. ¿Por qué? Porque la falta de agradecimiento va a retrasar los planes que Dios tiene para ti. Si Dios muchas veces, si Dios nos da lo que Él tiene para nosotros con un corazón que no es agradecido, es probable que nos destruya. La voy a repetir. Si Dios nos da lo que Él tiene para nosotros sin un corazón agradecido, es probable que nos destruya. Si Dios nos da lo que Él tiene para nosotros sin un corazón agradecido, es probable que nos destruya. Porque todo aquello, cuando tú tienes un corazón agradecido,
tú atesoras lo que recibes. Si yo le doy la laptop a Cindy, que yo sé que no tiene un corazón. Es broma, no es cierto. Es broma. No, sí. ¿Qué pasa? Mira, hay un meme en Facebook, y ya estoy terminando, denme 2 minutitos, 3 minutitos más. 5 minutitos. ¿Cuánto me pueden dar 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Ya me están dando muchos. Sí, hay un meme, no sé si se acuerdan, que dice, que está el papá y le dice a la hija, oye hija, ten este carro, un carro así que se ve viejito, ¿no? Llévalo a la casa de empeño a ver cuánto te dan. No, pues que yo te doy 5,000 pesos porque ya está hecho un desastre. Bueno, ahora llévala ponle en el periódico. No, pues yo te doy 20,000 pesos. Ahora llévala a este lugar de carros de colección. Y le querían dar 500,000 pesos por el carro. Entonces, dice, el ejemplo es, ve a donde se te valora. Pero yo puedo agarrar ese mismo ejemplo y decir, si yo le doy ese carro a alguien que no lo valora, lo va a deshacer. Yo se lo tengo que dar a alguien que esté agradecido. Entonces muchas veces Dios no te da algo porque tu corazón no lo va a saber recibir y va a destruir ese propósito y va a destruir tu vida. Sí, pero cuando tú tienes un corazón agradecido, tienes un corazón que yo recibo este bote de agua, digo, gracias Señor, y lo voy a atesorar y lo voy a valorar y voy a sacarle el mayor provecho a esto. Al que usa sus talentos, Dios le da más. La parábola de los talentos. Y el que lo sabe usar es aquel que es agradecido. 2 puntos más para terminar. Punto número 4, el corazón agradecido magnifica a Dios. Hace que el enemigo sea aminorado en nuestras vidas. El enemigo pierde significancia en nuestras vidas y exalta a Dios. Y punto número 5, completa la bendición de Dios en nuestra vida. Tengo otros puntos, bueno, los voy a decir rápido, pues que ya se me está acabando el tiempo. Punto número 6. Este ya lo dije al principio, es la forma en la que hay multiplicación y gloria en nuestras vidas. Punto número 7, acelera los milagros. Punto número 8, nos conecta con la misericordia de Dios. Punto número 9, nos cura del estar secos. Y punto número 10, establece al que da gracias, al que tiene gratitud en la presencia de Dios.